¿Cuál es el propósito de la autoridad? En este devocional creo que hablé de 10 propósitos de la autoridad. Quiero tocar hoy los primeros 3 que considero más importantes. La primera razón por la cual el Señor creó la autoridad es para que estableciera orden. Toque al de al lado y dígale orden. Según el diccionario, orden es la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Esto significa que la solución bíblica para el desorden es una manifestación de autoridad. Cuando su casa está en desorden, ¿verdad? Y su mamá y su papá se levantan, normalmente en la casa las autoridades se levantan temprano, ¿verdad? Sí, solo en la mía. Pero nuestra mamá, cuando me crié, siempre estaba despierta, ¿no? O sea, yo siempre me preguntaba, ¿pero a qué hora duerme? ¿Verdad? Los que se criaron con abuelos, nuestras autoridades siempre se levantan temprano. Y cuando todo está en desorden en nuestro cuarto, solo un llamado de autoridad, ¿verdad?, pone en orden todas las cosas. Ajá, ¿y esto qué? ¿Para cuándo? Solo con una expresión de autoridad, inmediatamente lo que está en desorden tiene que entrar en orden. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Entonces, para la gente desordenada, la solución bíblica no es solamente que esa persona aprenda a ordenarse, es que tenga autoridad, porque eso significa que las personas desordenadas, irresponsables, no tuvieron figuras de autoridad. Yo les dije el domingo pasado que el 95% de tus problemas tienen que ver con ausencia de autoridad o abuso de autoridad o desobediencia a la autoridad o resistencia a la autoridad, ¿verdad? Entonces, las Escrituras nos dicen que cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían todo, la solución que el Padre lanzó frente a todo ese caos fue dar una orden con autoridad para que la luz interviniera y pusiera en orden todo lo que está en caos. ¿Se acuerdan de eso? Hágase la luz. Entonces, ¿qué es desorden según las Escrituras? Es ausencia de autoridad. Toque a 2 o 3 y dígale, todo lo que está en desorden le falta autoridad. Diga, si la empresa está en desorden, ¿ahí falta qué? Si las instituciones están en desorden, ¿qué falta ahí? Si la casa está en desorden, ¿qué falta allí? Si la iglesia está en desorden, ¿qué falta allí? ¿Verdad? La autoridad es el instrumento por excelencia que usa el Señor para establecer orden. Así que, ¿por qué la vida de la gente hoy es una vida llena de caos y de desorden? La Escritura dice que la razón principal es porque no reconocen la autoridad de Dios. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios, inmediatamente nos sometemos a su autoridad. Y el beneficio que trae, ¿verdad?, la bendición que trae obedecer la autoridad de Dios es que por medio de su palabra Él pone en orden todo lo que está en desorden en nuestra vida. ¿Y cuántos desde que empezaron a venir a la iglesia y empezaron a conocer al Señor han puesto en orden muchas cosas en su vida? Déjenme ver sus manos levantadas. ¿Por qué? Porque vas a la palabra y la palabra expresa la autoridad de Dios. Y cuando tú te sometes a ella, inmediatamente empieza el orden a verse en tu vida. ¿Saben a lo que me refiero? En Tito capítulo 1 versículo 5 en la versión NBI dice, te dejé en Creta, y esto fue Pablo diciéndole a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Bíblicamente, en ese contexto, el pueblo de Creta, la iglesia de Creta, estaba pasando por un momento terrible. Los líderes estaban en pecado, la iglesia estaba en desorden. La gente que no conocía a Dios en la isla de Creta no podía diferenciar la espiritualidad de aquellos que decían pertenecer a la iglesia. Y Pablo dijo, aquí hay un desorden tremendo. ¿Cómo soluciona este desorden en esta iglesia?
debo dejar a un líder que tenga mis valores, a un líder que porte mi ADN, que porte la identidad de mi ministerio, y voy a poner a Tito aquí, y a Tito como autoridad le voy a decir: pon en orden lo que se necesita ponerse en orden. Cada vez que quiero reestructurar algo, cada vez que yo quiero cambiar algo, cada vez que quiero establecer un orden, yo pongo una persona y le doy de mi autoridad. ¿Por qué? Porque el desorden le huye a la autoridad establecida. Y quiero que sepan que el desorden es el estado natural de la actividad demoníaca. El desorden es el estado natural de la actividad demoníaca. Dios no nos da autoridad para que fomentemos el desorden. Dios nos da autoridad para que, escuche esto, implante el orden de Dios allí. Entonces, si a usted le dan una responsabilidad en la empresa, arregle las cosas. ¿Te quieren promoción? Desordenando. Ya vamos a empezar el año. Hay un amén de vez en cuando. Usted tiene que proponerse este año: a todas las prédicas del pastor le voy a decir amén. Pero duro, así, bien sonoro. 1, 2 y 3. Amén. Uy, qué linda iglesia. Pastor, ¿qué significa eso? Cuando hay desorden, usted abre puerta a la actividad demoníaca. Lo primero que el diablo hace cuando hay desorden es traer confusión, es traer caos. ¿Ha ido usted a algún lugar, una institución, una EPS, una empresa, y usted le pregunta a alguien: disculpe, y este lo manda a este, y disculpe, y este te manda a este? Hay un desorden aquí. ¿Sabe qué falta ahí? Está el aire goteando, un bombillo, así que las sillas están así todas. ¿Qué falta ahí? Y donde hay desorden, se atrae la miseria y la pobreza. Dios no te dio autoridad para que fomentes el desorden. ¿Podría usted tocar al lado y decirle: si Dios te ha dado autoridad, no fomentes el desorden? En Lucas capítulo 15, versículo 8, Jesús puso una parábola. Él dijo: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata. ¿Cuántas monedas? 10. Y se le pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Las cosas se pierden cuando hay desorden. Pero hay gente que hace aseo general cuando se le pierde algo. Esta persona se le perdió una moneda y ahí fue cuando prendió la lámpara, barrió toda la casa. Pero si todo tuviera orden, no se te perdieran las cosas. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Porque así es como se pierde financieramente. Hay gente que me está escuchando aquí y en transmisión que económicamente están quebrados por desordenados. No tienen ni idea cuánto ganan, no tienen ni idea cuánto se gastan, no tienen ninguna proyección. Ellos van por la vida a la de Dios. Yo diría a la del diablo, porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Y Dios te trajo a esta congregación fue porque te va a implantar su orden en tu vida para que tú aprendas a producir, para que toque al de al lado y dígale: este es el año del orden. Vamos, dígalo, tóquelo, dígale: este es el año del orden. ¿Por qué se fracturan los matrimonios, pastor? Porque no están en orden. Primera de Corintios 11:3 dice: pero hay algo que quiero que sepan, 2 puntos. La cabeza de todo hombre, ¿quién es? La cabeza de la mujer, ¿quién es? Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Tú no te quieres dejar mandar y hasta Cristo se deja mandar. Espérate, y tú dices que yo soy cristiana, pastor, y no te deja mandar de nadie, y el Cristo se deja mandar.
del Padre. Y tú dices que eres cristiana, pero nadie te manda. Tú dices que eres cristiano y tú dices, yo hago lo que a mí me da la gana. Error. La Biblia dice claramente el orden. Y me gusta porque dice, hay algo que quiero que sepan, 2 puntos. La cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Qué se puede esperar de un matrimonio en donde el hombre tiene la autoridad? Tiene como autoridad al diablo y no a Cristo. ¿Qué se puede esperar en un matrimonio en donde la cabeza de la mujer son los hijos y no su esposo? Porque hay mujeres que le dan más prioridad a los hijos que al marido. Eso no es bíblico. ¿Viste? Te estoy diciendo que hay desorden. Y cuando hay desorden, hay caos, hay confusión. Tus hijos no son más importantes que tu esposo. El problema es que te refugias en tus hijos porque tu esposo no ha sido buena autoridad. Pero bíblicamente tu esposo debe ser prioridad para ti. Y todo hombre que me escucha debe estar sometido a Cristo, porque Cristo está sometido a Dios el Padre. Entonces las cosas como son. Cristo está sometido al Padre, de la misma manera, cada hombre debe sí o sí estar sometido a Cristo. Pastor, ¿y cómo sé que estoy sometido a Cristo? Cristo es la palabra. Él es la palabra hecha carne. Un hombre no puede decir que está sometido a Cristo si no está sometido a la palabra. Pastor, es que yo no leo la Biblia. Grave, porque no estás sometido a Dios por medio de su palabra. Significa que en tu vida la autoridad final eres tú. Por eso tomas malas decisiones, por eso te pasas endeudando, por eso hay problemas, porque ni siquiera sabes qué es ser un hombre. Porque la palabra te enseñaría eso. Sométete a la palabra, que es Cristo, y tendrás autoridad para que tu esposa se someta a ti. No sé si ya lo leíste en el devocional, pero nada en esta tierra funciona si no tiene autoridad delegada. Por eso hay autoridad ilegítimas, hay autoridad ilícitas. ¿Qué significa eso, pastor? Que la gente cree que por posición todos los que están abajo tienen que reaccionar bien. Y a ti te pueden dar un título y aún así no ganarte el corazón de la gente. Por eso es que hay empresas que quiebran, porque al que querían era el papá, pero cuando el hijo se montó. Los títulos no dicen nada. ¿Por qué? Porque la autoridad que una persona tiene se la gana, primero viene del cielo, pero segundo, como no abusa de la autoridad porque sabe ser autoridad, gana el corazón de la gente. Entonces cada vez que usted obedece la palabra se va haciendo semejante a Cristo. Y de esa manera usted va a poder usar de la autoridad sin abusar de ella, como lo hizo Jesús. A Jesús los veían los demonios y ni siquiera tenía necesidad de reprenderlos, salían solos. Eso es tener autoridad, pero nunca abusó de su autoridad. Pero hoy tenemos hombres que se creen divinos, divinos niños. Y abusan de la autoridad que tienen con sus esposas, con sus hijos. Y por eso es que se fracturan los matrimonios. De la misma manera, no está en orden que una mujer quiera enseñorearse de su hombre. No es lo correcto. Hay hogares en donde el hombre está minimizado. Tú le preguntas algo a él y responde ella. Y muchos hombres han cometido la tontería de renunciar a su papel de liderazgo, de renunciar a su papel de autoridad y se lo dieron a la mujer. Y eso no es bíblico. La mujer puede mandar y quiere hacer lo que le da la gana, pero siempre necesita un hombre que la represente.
¿Por qué cree que siempre que van a poner, qué me pongo? Ellas ya saben que se van a poner, pero te necesitan. Porque ellas están diseñadas para ser guiadas por un hombre que represente. Por eso le da rabia cuando, ¿qué comemos? Y tú le dices lo que tú quieras, le da rabia. ¿Por qué? Porque no la estás guiando. ¿Para dónde vamos? Para donde tú quieras. No, a ella le gusta que le diga, vamos a las 7 de la noche a tal lado, comemos esto, y estas son tus entradas. Por diseño, escuchen, hombre, le estoy haciendo un favor, $1.000.000. Mira, te estoy dando $1.000.000. Las mujeres están diseñadas para ser guiadas, lideradas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó eso así. ¿Cómo? Yo debo ser liderado por Cristo y yo debo liderar a mi familia. Eso es así. Cuando ese orden no se da, hay problema en la casa. Pero la segunda cosa que genera una autoridad espiritual legítima es máxima productividad. Pastor, ¿por qué? Porque cuando la autoridad establece el orden, forma un medio ambiente ideal para una máxima productividad. Tú tienes que entender que cuando tu vida está en el orden de Dios, debido al sometimiento que tú le imprimes a la autoridad de su palabra, tú eres libre para tener éxito en la vida en su máxima expresión. Nosotros todavía no conocemos el éxito en la máxima expresión. ¿Por qué? Porque no somos obedientes en la máxima expresión. Pero Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aleluya. Entonces la prosperidad de este año está sujeta a la obediencia a la palabra de Dios. La meta más noble que usted se puede poner en este año es que cada área de su vida, mental, emocional, física, financiera, sexual, espiritual, entren en el orden de Dios conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando todo está en orden, empiezas a ponerte en una posición correcta para alcanzar el destino y el propósito eterno con el cual el Señor te creó. Y quiero que anotes algo si estás anotando. Nada en desorden alcanza su máximo potencial. Para que algo o alguien alcance su máximo potencial, necesita primero estar en orden. Por eso cuando tu autoridad te empieza a jalarte las orejas y empieza a decirte lo que tienes que hacer para que respetes el orden, es para que dentro del orden alcances tu máximo potencial. Cuando la palabra te empieza a corregir, cuando el pastor te empieza a corregir, cuando tus padres te empiecen a corregir, y empiezas a adentrarte al orden, y en ese orden vas a dar el mayor de los resultados. Pero por ejemplo, mientras tus finanzas estén en desorden, nunca sabrás lo que pudiste haber alcanzado económicamente hablando si solo hubieras contado con unas finanzas sanas. Mientras emocional y mentalmente estemos en desorden, tu potencial como persona y como hijo de Dios siempre va a estar limitado. Y hay una fórmula que yo quiero que usted se aprenda. Autoridad más orden es igual a máximo potencial. Autoridad más orden es igual a máximo potencial. Por eso cuando un hombre se somete de verdad a la autoridad de Cristo, alcanza su verdadero potencial. Cuando una mujer entra en el orden de Dios, inmediatamente esa mujer alcanza su plenitud. Lo mismo sucede con las empresas, lo mismo sucede con las iglesias, lo mismo sucede con las instituciones. Mientras las cosas no estén en orden, no se pueden lograr grandes resultados. Ordena tu casa y las bendiciones vendrán por sí solas. Y una verdadera autoridad va a ser firme para ayudarte a poner en orden tu vida. Y luego esa autoridad
te va a enseñar a alcanzar tu máximo rendimiento. Eso es lo que los padres debemos hacer. Eso es lo que una madre debe hacer. Eso es lo que un pastor, un líder espiritual debe hacer. Yo estoy convencido de que la única razón por la que recibí autoridad de parte de Dios para hacer lo que hago es para ayudarte a aceptar el orden de Dios. Y te lo tengo que decir aunque te duela. Desde que empezamos este ministerio yo prometí que yo iba a predicar la palabra de Dios, gústete o no te guste. Porque es que mi liderazgo se basa en el hecho de que yo te tengo que obligar a que entres al orden de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando te obligo a entrar al orden de Dios vas a empezar a ser bendecido. Y un día me lo vas a agradecer. Es como cuando tú entrenas a tus hijos. Ningún hijo quiere ser entrenado. Ningún hijo quiere aprender a tocar un instrumento. Ningún hijo quiere aprender a ser sabio. Ningún hijo quiere portarse bien. Ellos quieren seguir durmiendo de largo. Ellos no quieren hacer tareas. A ti te toca entrenarlos. Y a veces tienes que pegarle con la varita. A veces tienes que corregirlos. Pero un día te lo agradecerán. Porque si ellos no entran en orden, nunca alcanzarán un mayor rendimiento. Lo mismo pasa espiritualmente. Si tú no entras en orden de leer tu Biblia todos los días, de hacer tu devocional todos los días, por eso quiero que te lo compres. Y voy a insistir hasta que Cristo venga. Porque es que a menos que no tengas la disciplina de buscar a Dios todos los días, de leer tu Biblia todos los días, no vas a ser bendecido. A ti no te bendice venir a la iglesia solamente. La bendición que recibes es esta palabra. Pero esta es una palabra entre todo lo que te llega a la cabeza en la semana. Pero si tomas la palabra de Dios el domingo y el lunes estás en la presencia de Dios, leyendo la Biblia el martes, el miércoles, algo va a pasar en tu espíritu. Algo va a pasar en tu mente. El orden de Dios va a venir. Y cuando tomes acción, la bendición te va a sorprender. Va a ser duro, va a ser difícil porque no todos los días queremos orar, no todos los días queremos leer la Biblia. Pero yo como pastor tengo una obligación porque yo soy una autoridad legítima. Las autoridades legítimas no gustamos mucho porque nosotros canzoneamos. La generación canzona fue la que levantó grandes hombres de bien. Estamos viviendo en una generación de cristal porque los padres se aburrieron de corregir. Pero una autoridad corrige. Así que tú vienes a la iglesia para que escuches una palabra que te someta a un orden, aunque no te guste. Pastor, ¿por qué? Porque cuando yo te digo que dejes la fornicación, que dejes el adulterio, que dejes el pecado y pongas en serio tu relación con tu esposa y tomes en serio tu relación con Dios, Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te empieza a bendecir, empiezas a producir. Empiezas a ser efectivo, porque el pecado es el mayor lastre que no nos deja avanzar en la vida. Así que una verdadera autoridad te va a obligar a poner en orden tu vida. Y luego te va a enseñar a alcanzar tu máximo rendimiento. Por eso las academias de nuestra iglesia. Y ahorita arrancan todas las academias, gracias al Señor, a final de mes. A la Academia Dulam para los que necesitan ser sanados espiritualmente, emocionalmente, sexualmente, psicológicamente. La Academia Financiera para los que siempre andan limpios, bendito sea el Señor. Y tienen grandes problemas financieros o simplemente quieres aprender a ser bendecido a la manera de Dios. Nuestras academias básicas e intermedias para producir crecimiento espiritual, para servir y liderar. Ahora que vamos a tener la masía para que puedas meter a tus hijos y desde chiquitos se han entrenado con la disciplina de un instrumento musical, pero también se han formado para servir a la iglesia. Todo esto está completamente acondicionado para que, ¿para qué, pastor? Yo soy una autoridad, eso es orden. Pues no gusta, pero es orden. Y con el orden, Dios usa eso para transformar tu vida. Porque de nada te sirve asistir a una iglesia que te motive todos los domingos y nunca cambie.
Me encanta cómo predica el pastor, pero sigues igual de limpio. Porque no cambias. Sigues en problemado porque no cambias. Porque el cambio no lo da el púlpito, el cambio lo da una relación con la palabra de Dios todos los días. Por eso el eje central de mi predicación es: hagan el devocional, vayan a la palabra todos los días, porque ella va a poner en orden cada área de su vida. Y cuando eso pasa, va a venir la bendición. Una verdadera autoridad espiritual hace la diferencia entre la pobreza y la prosperidad. Una verdadera autoridad espiritual hace la diferencia entre la disminución y el crecimiento, entre las pérdidas y las ganancias, entre el deterioro y la restauración. Y por desgracia, aunque no lo crean, hay mucha gente estancada espiritual, económicamente, emocionalmente, porque están bajo la cobertura de una autoridad espiritual ilegítima. Porque nadie estancado te puede llevar a crecer. Y hay gente que no crece por estar en un lugar que no crece. ¿Por qué? Porque no hay orden. Yo sé que no te gusta organizar la cama, pero te toca. Sé que no te gusta barrer, pero te toca. Y yo sé que te gusta comer de todo lo que te entra en salchipapa, pero tienes que ahorrar. Porque aunque tengas la Biblia subrayada, si no ahorras, va a quedar limpio. ¿Sí ves por qué necesitas que yo te hable así? Pues soy una autoridad. No, yo no fallo un domingo, pero en pecado sexual, Cristo va a venir y te vas para tu infierno, papi. Te lo tengo que decir, mi amor lindo. Pues si no te lo digo, no cambias. ¿Sí ves? Por eso, ustedes le tienen que dar la gloria a Dios por la iglesia en la que están. Por eso, una autoridad espiritual legítima no le va a importar tu presente, le importa tu futuro. Por eso a mí no me importa si te duele lo que te estoy diciendo, porque yo sé por qué te lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque quiero que produzcas, quiero que alcances tu máximo potencial, quiero que te conviertas en lo que Dios quiere que tú seas. Pero el tercer propósito de la autoridad es brindar protección. Bíblicamente hablando, las autoridades fueron diseñadas para servir a Dios para nuestro bien. Eso es lo que dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 13, versículo 4, dice: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Podría usted tocar al lado y decirle: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Tóquelo otra vez, diga: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Así que cuando tú tienes un gobernante que se enriquece por medio de la corrupción y el robo, mientras otros empobrecen miserablemente por sus acciones, ¿qué tienes ahí? Una autoridad ilegítima. Eso no puede ser una buena autoridad, porque según la Biblia las autoridades están para hacer bien. Cuando tú tienes un esposo que golpea a la esposa, que le pega, que la maltrata, que maltrata a sus hijos, ¿qué tú tienes ahí? Diga conmigo: una autoridad indebida. ¿Por qué? Porque es que Dios no dio la autoridad para hacer mal. La Biblia dice que Dios da la autoridad para hacer bien. Cuando tú tienes un líder, cuando tú tienes un pastor que actúa como una divinidad, hay que prenderle velita al siervo, a la sierva, y enseña todo tipo de mentiras acomodadas, a propósito, a conveniencia, sin una gota de enseñanza bíblica. ¿Qué tú tienes ahí? Una autoridad ilícita, porque lo que está haciendo con su autoridad no es bien. ¿Cómo le llamas a esos pastores que montan gente política aquí en el templo? Que ponen a la gente a invertir en acciones. Autoridades ilegítimas. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Yo no puedo prestar mi púlpito para decirte que votes por el desgraciado este. Aunque yo vaya a votar por ese desgraciado. Pero es que una cosa soy yo y otra cosa es mi investidura como autoridad. La gente no entiende estas cosas. ¿Por qué? Porque no han leído el devocional del pastor. Vamos a comprar y se la regalamos así a la gente de la gobernación. Alcaldía. Mandamos una presidencia, una copia. Las autoridades hacen bien. Si la autoridad no hace bien, no está legitimizada por Dios. Entonces, esto es importante que usted lo comprenda. Por eso es que hay gente que lo que hace como autoridad no tiene el respaldo de Dios, porque en primer lugar, esa autoridad se volvió ilegítima desde el momento en que decidió ser autoridad para ella o para él y no para la gente. Las autoridades protegen. Hombres que me están escuchando, las autoridades protegen. No entiendo por qué destruir aquello que Dios te llamó a proteger. O sea, ¿tú cómo le pegas a algo que Dios te mandó a cuidar? Por diseño, nosotros los hombres somos más acuerpados que las mujeres. Nuestros huesos pesan más. Nuestra estructura ósea es mucho más fuerte a un nivel molecular. Tenemos brazos más fuertes. Esta cavidad torácica mucho más fuerte. ¿Para qué? Para proteger. Dios no te dio ni te diseñó para hacer daño. O sea, que cuando tú usas la fuerza que Dios te dio para hacerle daño a los que debes proteger, tu autoridad es completamente ilegítima. Por eso, aparte de ir a una cárcel, estás en lío con Dios. Tu autoridad no fue dada para hacer daño, fue dada para bendecir. Hombres que me están escuchando, tú proteges, no lastimas. Un hombre no es aquel que hace daño. Hombre es aquel que sana, aquel que cuida, aquel que escolta, aquel que defiende. No es el que más bebe, pastor, no, corroncho, no. El que más pega, pastor, no. Eso fue lo que te enseñó la sociedad. Pero por eso te digo que debes someterte a Cristo para que Él te enseñe que es ser hombre. Bien. Jesús, sexualmente hablando, ¿era hombre o era mujer? O sea, Jesús, el que murió por ti en la cruz. Si tú le hubieras alzado la falda, ¿qué hubiera salido ahí? ¿Hombre o mujer? Ok. ¿Ve que dijeron hombre? Mateo 23, 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a los pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Jesús, siendo hombre, se comparó con una gallina. Porque la gallina protege. Pero como tú tienes una masculinidad tan frágil, gallina, gallo. Sí, pero Jesús no dijo gallo, porque el desgraciado se monta y se va. Dijo gallina, porque un verdadero hombre protege. No escuché. Alguien tiene que dar un grito de júbilo aquí, alguien tiene que decirme. Toca al que está a su lado y dígale, cuando Dios te da autoridad para proteger. Dígalo fuerte, diga, cuando Dios te da autoridad para proteger. Dígalo, te da autoridad para bendecir. Te da autoridad para llegar lejos, para cuidar la vida de alguien. Si eres padre, tú eres responsable ante los ojos de Dios para que seas esa gallina que cuida a su esposa, que cuida a sus hijos e hijas.
Allá van los hijos tuyos. Allá. Espérate. La mujer se embarazó sola, como los caballitos de mar. ¿Cómo están tus hijos? Ni idea, deben estar bien. Tu autoridad es ilegítima. Por eso es que cuando tú les dices a ellos algo o das una autoridad en la casa, nadie te presta atención. Porque tu autoridad es ilegítima. Cuando la autoridad es legítima, uno ni siquiera alza la voz. Porque está respaldado por el cielo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que una autoridad debe hacer. Y mi oración en esta mañana es para que todos los que están aquí, que son autoridad, en primer lugar, pongan en orden su casa. En segundo lugar, lleven a todos los que están por debajo de ustedes a producir más de lo que producen. Porque esa mujer que tú tienes ahí, puede que sea una empresaria y genere más que tú, pero tú la tienes a coquinar. Porque esa es una autoridad ilegítima. Ojalá la mujer mía me mantuviera. Ese es el sueño mío. ¿Tú te imaginas eso? Yo soy su mayordomo, facilito. Pero yo soy quien debe sacar lo que hay en ella, porque yo soy su autoridad. Dios no nos da todo hecho. El primer día que Adán le pidió al Señor una mesa, el Señor lo primero que hizo fue señalarle un árbol. Señor, aquí ¿dónde desayunamos? Aquí faltan como muebles. El Señor le dijo, ahí están los árboles. Ahí que todo regalado. Todo lo que te rodea contiene lo que tú quieres, sácalo. No, pero yo quiero riqueza. Ah, bueno, aquí está el oro, pero está bien enterrado, tienes que sacarlo. Y la leche para el capuchino. Ah, bueno, está en esa señora vaca, pero tienes que ordeñarla. ¿Y con qué lo endulce? Me gustaría miel. Ah, bueno, esas cosas que están allá se llaman abejas. Cuidado y te pica una, ¿viste? Ayuden. Dios, a todos los que están aquí, nunca te va a poner plato servido. Hombres que están aquí, autoridades que están aquí. Dios, nosotros no avanzamos que somos pobres. Tienes 3 hijos que pueden ser una mina de oro. Uno puede ser un gran futbolista y con un contratico, nada más un contratico. Ahí tienes uno que puede ser un gran empresario. Tienes una esposa que sabe hacer tanta cosa con las manos y tú estás te burlas de lo que ella hace. Y ahí está la riqueza. Pero como tu autoridad es ilegítima, el cielo no te respalda. Pero si aprendieras a sacar lo mejor de la gente, de lo que tienes debajo tuyo, tú estuvieras mejor. Pero ¿cuál es el problema de la autoridad? Que tiene miedo a perder la autoridad. Y bueno, hay que hacer en la Academia Dulán para trabajar las inseguridades. Pero lo que yo he aprendido es que entre más autoridad le das a la gente, más estable se vuelve la tuya. La gente tiene lo que tiene porque Dios te lo dio a ti y tú lo compartes con ellos. Y cada vez que lo haces con generosidad, Dios te bendice. Yo siempre quise que mi esposa predicara la palabra, que fuera una gran mujer de Dios, pero yo me siento con ella a explicarle la palabra. ¿De qué vas a hablar? Mete este versículo, este por aquí. Las cosas se hacen así. Bájale aquí, súbele acá. Ponle esto, ponle aquello. Yo lo haría así, pero tú puedes hacerlo así. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad. La autoridad pone en orden las cosas, pero también hace que los que están debajo alcancen su máximo potencial. Número 3. Gloria al Señor. Número 3. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad protege. Yo tengo que proteger a mi hija, tengo que proteger.
Y ustedes ven a mis hijas, yo estoy, en 3 años, está Emily predicándoles a ustedes. Yo les estoy educando. ¿Cuánta gente no quisieran tenerme a mí de consejero todos los días? Y ellas me tienen. Pero yo soy su autoridad. Yo tengo que tomar lo que ellas tienen y volverlo oro. Porque Dios me dio la autoridad para eso. Recuerden lo que enseñé el domingo pasado. La autoridad revela identidad. Ella no tiene ni idea de quién es hasta que yo se lo diga. Porque yo soy su autoridad. Amén. Ponte de pie, toca al de al lado y dígale, creo que Dios te habló hoy. Dígale, autoridad más orden. Dígale, máximo rendimiento. Dígale de nuevo, autoridad protege. Diga, autoridad protege. Los hijos que están aquí, que todavía no son autoridad, aprendan estas cosas para que cuando sean autoridad lo hagan, porque mis autoridades no hicieron eso conmigo en muchas áreas, pero aprendí bíblicamente a ser una autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de autoridad. Y cuando tú te sometes a la autoridad, el Señor te bendice. ¿Están aquí conmigo? Así que yo voy a orar en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana para que este año alcances tu máximo potencial. Pero también para que este año entre en orden todo lo que está en desorden en tu vida. Y oro para que tú te puedas someter con agrado al Señor. Someterse no es fácil. Hacer caso no es fácil. ¿Verdad? Es fácil. Nuestras hijas se enojan. Yo no sé por qué ahora hay unos temas que uno paga de streaming. Se está viendo una película y ahora salen propaganda. La propaganda dura 30 segundos. Y Emily cogió una rabia. Yo, mi amor, tú no sabes lo que es que te manden a hacer un mandado. Cuando Goku iba ya a ganarle a Vegeta. ¿Quién estaba en esa época? ¿Quién sabe a lo que me refiero? Oye, en la mejor parte de la película, ya tú estabas, mira, ya Jean-Claude Van Damme iba a darle la última patada, porque tú sabes que él se dejaba pegar. Yo no sé cómo hacía Jean-Claude, se dejaba trompear y en la última se acordaba y que es maestro. Y no veía el desgraciado, pero te iba a tirar una patada y le ganaba al otro. Y en ese momento, falta hielo. Yo le eché ese cuento a mis hijas, y ahí está mi esposa. Y yo le dije, mira, tú ahora puedes pararlo. Uno llegaba y aparte de eso, te decía que te perdiste la patada. Y yo, mami, entonces. Pero a esa generación le tocaba hacer caso. Le tocaba someterse, le tocaba obedecer. Y nos levantamos bien. Ayúdenme. Pero a esta generación de hoy no les gusta someterse, y en el sometimiento está la provisión. En el sometimiento está la bendición. Pastor, ¿por qué? Porque el dolor del sometimiento te prepara a tener orden. Esos mismos que son desordenados, que no obedecen, cuando llegan a trabajar, el jefe le dice a las 8 y llegan a las 8:30. Yo sé que han pasado ciertas cosas a nivel social, económico, pero la gente hoy en día no dura en sus trabajos. Y yo sé que muchas cosas tienen que ver con las reformas, con economías, en fin. Pero yo también soy jefe, y muchas veces porque la gente no trabaja bien. Y muchas veces porque trabaja bien, pero no se somete. Yo apenas voy a cumplir 3 años de iglesia mandando, decir, jefe. Pero mis 20 años de pastor fue abajo de otros pastores, sometiéndome, llevando ideas, cosas buenas. Y me decían, eso no va. Y ahí, yo 6 meses trabajando, eso no va. Me daba una ira, me daba una rabia, pero yo sabía que Dios me estaba preparando para algo mejor. Pastor, ¿por qué nos está diciendo estas cosas?
Porque ahí está la clave. Enséñale a tus hijos a hacer caso, a someterse, aunque no les guste. Tú lo estás preparando para ser un hombre de bien. La próxima voy a hablar sobre eso, pero te adelanto un poquito. Tu promoción está en las manos de una persona. ¿Tú crees que está en las manos de Dios? Porque Dios no va a bajar y te va a decir que va a llegar a tu oficina y va a decir: próximo gerente, velo aquí. ¿Y tú quién eres? El propio. No. Porque la gente se va a morir. Hasta tú te vas a morir como Dios se te presente así. Entonces, ¿cómo funciona el reino espiritual? Dios, dice la Escritura en Romanos 13, debiste hacerlo en el primer pampe. Todas las autoridades las pone Él. Todo el que está mandando en este mundo lo puso Él. Así que para Él poder ascender a alguien, tiene que usar a alguien que Él ya puso. Y tú ves a tu jefe como el diablo y lo puso Dios. Y si aprendieras a someterte a la autoridad, Dios hablaría a ese jefe para que te ascendiera. Señor, asciéndeme. Y llegando tarde haciendo mal las cosas. Y whatsappeando en el trabajo. Ve. Entonces Dios dice: ¿cómo lo asciendo? Si yo trabajo es con autoridad delegada. Ya yo se la delegué al que le está dando trabajo. Hay cositas chiquitas que nadie ve. Dios ve. Y se los muestra a tus jefes para que te promocionen. Entonces, donde sea que Dios lo lleve, haga las cosas bien. Lleve el orden, que para eso es la autoridad. Limpie su lugar de trabajo, organice las cosas. Que la gente que vea diga: esta persona está ordenada, esta persona mira cómo es. Porque así Dios le toca el corazón a los que le tiene que tocar el corazón para ascender. Por eso nuestras hijas, yo soy duro con ellas. Pero es porque quiero que lleguen lejos. Dile: mi amor, algún día me vas a agradecer esto. Y a ti te tocó más fácil. Porque yo no tuve papá, pero tú me tienes a mí. Soy un hombre de Dios. Hazlo 3 veces más, vamos. ¿Por qué, papi? Porque tú quieres ser pastora, quieres que Dios te use. Así es como uno empieza. Esto no es piripipri, te tienes que ganar eso. Y la gente tiene que verlo. Porque somos ejemplos. Todos nos están viendo, tienes que aprender eso. Nuestros hijos tienen que verte, corregirlos con amor. No es necesario gritar, con amor. Porque tú eres su autoridad. Así que levanta tus manos y di: Señor, asumo mi rol de autoridad. Y decido que este año voy a poner orden en casa, con amor. Orden que empiece con un altar familiar. En la casa debe haber tiempo para ver televisión, para hacer tareas, para comer, pero también para leer la Biblia juntos. En mi casa debe haber tiempo para todo, pero también para pasar intimidad con el Señor. Así que yo tomo la decisión como autoridad de poner orden primeramente a mi vida. Porque yo no puedo pedirle a otro que haga algo que yo no hago. Yo debo ser ejemplo. Yo debo ser un líder que realmente suba al nivel que quiere que su familia suba. Así que ahí donde tú estás, dile: Señor, yo te pido perdón por todas las veces en los que convertí la autoridad que tú me diste en un instrumento de mal y no en un instrumento de bien. Diga conmigo: yo renuncio a todas las palabras hirientes, a todas las cosas que han salido de mi boca para dañar a otros. Diga conmigo: te pido perdón, Señor, si como autoridad he dado mal ejemplo, si no he sido ese hombre que tú esperas que yo sea, si no he sido esa mujer que tú esperas que yo sea. Dígale: Señor, te pido perdón y te pido que tú obres en mi vida y en mi corazón. Levante sus manos y dígale: quebranta mi corazón, Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor.
Dígale todo lo que soy. Todo cuanto tengo es tuyo. Ahora repita conmigo y diga: yo renuncio al desorden en mi vida. Dígalo: renuncio al desorden financiero, emocional, espiritual. Dígalo: mental, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Dígale: todo lo que esté deteniendo mi avance, todo lo que esté deteniendo mi máxima productividad, lo echo fuera de mi vida. Y hoy decido poner en orden todo lo que soy, basándome en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora todas las autoridades que están aquí, levanten sus manos y digan: yo asumo el reto de proteger a los que el Señor me ha dado. Dígalo: asumo el reto de proteger con mi ejemplo, físicamente, económicamente, espiritualmente, a las personas que me rodean, pero también a los que están debajo de mí. Como autoridad no haré daño, como autoridad protegeré, como autoridad bendeciré, como autoridad levantaré, como autoridad edificaré, como autoridad llevaré a otro nivel a todas las personas que tú me has dado a cargo. Diga conmigo: me comporto hoy como un hijo de Dios que asume su autoridad, no para herir, no para maldecir, no para dañar, sino para bendecir, para dar vida por el poder de la palabra. Hombres que están aquí, levanten sus manos y diga: yo asumo responsabilidad como hombre, porque la cabeza que tengo espiritualmente es Cristo. Diga: Señor, yo tomo la decisión de someterme a ti. Todos los hombres levanten sus manos y digan: Cristo, me someto a ti, para que mi autoridad sea legítima y nunca más voy a decir algo como aquí se hace lo que a mí me da la gana. No, porque Cristo no actúa así. Yo me voy a ganar mi posición, porque aunque ya tú me la diste, voy a ser digno de ella por medio de mi actuar, por medio de mi comportamiento. Ahora diga fuerte: mi esposa, mis hijos van a ir a otro nivel este año. Y la razón de eso es porque yo voy a someterme a Cristo y voy a estar a otro nivel para que ellos puedan ser arrastrados hacia donde tú me estás llevando. Levante sus manos y dígale: yo quiero más de ti. Dígale: yo quiero habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Dígale: menguar. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré. Y cada día seré Más como tú. más como Levante sus manos, dígale: quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad.